Saludos cordiales, estamos en un vídeo muy especial, el primer vídeo que hacemos conjuntamente con dos grandes de la inversión. Tenemos aquí con nosotros a Juan, el loco del dividendo, y tenemos a Álvaro López Bratia, dos maestros de la inversión que van a darnos a todos nosotros su conocimiento. Vamos a entrevistarles. Empezamos, si os parece. No necesitan mucha presentación porque son por todos conocidos, no nos vamos a enrollar en eso. La primera pregunta a los dos es ¿por qué invertir? Todos sabemos que es muy importante, que vale la pena, pero ¿podéis darnos razones por qué invertir? Como en mi casa, el invitado primero... Yo es que eso de que somos ampliamente conocidos, en mi casa a la hora de comer. Bueno, tú eres una persona con 30.000 seguidores, digo yo que de los que tenemos en la asociación, que son poquitos, estarán incluidos en los 30.000. Sí, pero yo creo que somos conocidos dentro del nicho, a lo mejor. O sea, dentro del mundo inversor hispanohablante, pues sí somos conocidos. Y depende, porque si nos vamos a mejorar la comunidad hispanohablante de Colombia, pues a lo mejor ahí, no sé si tú serás más conocido que yo, la de Colombia, pero... En Chile sí. En Chile sí, pero y Álvaro aquí en España también. Pero que fuera del nicho no somos conocidos. Incluso dentro de la comunidad inversora, yo creo que hay gente que a lo mejor no está relacionada con el dividendo y que es trader o que es value y tal o grow, a lo mejor no me conoce y no tiene por qué conocerme, y lógico también. Bueno, pues dos grandes inversores, tienen canal, el canal del loco del dividendo, el canal de Bratia. La pregunta, como anfitrión, prefieres que se la lance primero al invitado. Juan, loco del dividendo, Dime. ¿por qué hay que invertir? 3 razones. Hombre, hay que invertir por una sencilla razón muy clara. La primera es porque el dinero se lo come la inflación. 2, pues porque lo importante donde toda la historia de la humanidad es tener unas rentas en tu jubilación. Si tienes una gran capacidad de ahorro y una gran capacidad monetaria o tienes unos gastos reducidos, es posible que esa jubilación la puedas alcanzar antes. Y si no la alcanzarás cuando la alcances. Pero depender de tu jubilación, de lo que decidan políticos y no dejar tener el control, me parece un gran error. Yo creo que es mucho mejor ahorrar, invertir y formarte sobre todo para que tú puedas tener esa jubilación, ¿no? Y yo creo que la tercera, que se dice poco y creo que Álvaro va a estar de acuerdo conmigo, es que el camino de la inversión te abre una cosa que se pierde por la educación reglada, que es la curiosidad. Y la curiosidad es una cosa que es súper bonita porque de repente cuando empiezas a invertir y empiezas a ver que tu dinero genera dinero, descubres que hay negocios y cosas que tú no hubieras investigado por tu cuenta nunca, que son interesantes, descubres cosas, cómo funciona el mundo, cómo funcionan las empresas, y de repente tu mente se abre. Y esa cosa es muy bonita. Pues son 3 razones de peso. Vamos a ver las que nos aporta Álvaro. Agregaría, porque concuerdo con las de Con las Juan. 3 que dice Juan. Sí, para mí la atención es fundamental. Y agregaría muy fuertemente un tema de seguridad. Creo que es súper importante hacer inversiones para tener seguridad personal. Una persona que, por ejemplo, pierda el trabajo. Es muy distinto perder el trabajo e irse al paro con inversiones detrás que sin inversiones detrás. Obvio. Te da más libertad incluso que una persona no tenga la independencia financiera, una persona que pueda querer emprender. No es lo mismo emprender teniendo un portafolio detrás de inversión del cual idealmente no venda, pero que te genere ciertas rentas cuando estás emprendiendo. ¿No? Entonces, al final, el uso del dinero a través de la inversión te aumenta seguridad, te aumenta tranquilidad, te aumenta libertad a distintos niveles. Creo que es fundamental. Pero para mí la razón principal, que creo que todos deberíamos ser inversores, independiente del país donde estén viendo esto, es porque las pensiones tienen diversos problemas, ya sean sistemas de reparto, capitalización, lo que sea, van a tener problemas. Entonces es mejor que cada uno se construya su pensión. Pues ahora que hemos visto que hay que invertir sí o sí, por todas esas razones que hemos dicho hace un momento, el siguiente paso, la siguiente pregunta que os hago es ¿qué hay que hacer para invertir? ¿Qué pasos hay que dar para invertir? ¿Qué tendríamos que hacer para invertir? Sí, claro. Hay respuestas que son técnicas y respuestas que son más bien filosóficas. Desde el punto de vista técnico, lo que hay que hacer es abrirse una cuenta en algún broker. Punto número 1, ábrete la cuenta. Claro, que ojalá el broker sea de las comisiones lo más bajas posible. Paso número 2 es fondear la cuenta. Fondear la cuenta es depositar dinero en esa cuenta y después ya empezar a comprar. La operativa es súper sencilla. Igual el mejor broker, cada persona tiene que encontrar el broker porque tiene distintas características. Yo el que uso en Chile, por ejemplo, que no es el mismo que uso en Estados Unidos y no es el mismo que el que uso en Europa, tienen características distintas que a mí me acomodan. No es necesariamente el mejor universalmente, pero sí para mí, es lo que yo busco en un broker. Pero esa parte que es relativamente sencilla. La primera parte es ábrete una cuenta en un broker. Que ojalá esté regulado, Vale. para que no sea, porque está lleno de brokers que son... Ya tenemos la cuenta abierta.
¿Y ahora qué? Depositamos dinero y ya con eso podemos empezar a comprar. Toda esa parte es fácil, pero antes de empezar a comprar, y esa es la parte que es compleja, es qué es lo que vamos a comprar. Claro. Entonces, aquí estamos hablando de acciones. Una acción es participación en una empresa. Ahí las empresas pueden ser negocios que sean rentables como negocios que no sean rentables. Y eso tenemos que empezar a medirlo. Si queremos que nos vaya bien en el largo plazo en esto, idealmente comprar negocios que sean rentables. Idealmente. O sea, a la inmensa mayoría de personas que compren acciones pagando precios razonables por esas acciones, que ya es un tema que podemos conversar después, que son los precios absolutos, relativos y todo un tema mucho más profundo respecto a eso, pero si compramos acciones de buenas empresas, buenos negocios que son rentables para los accionistas y pagamos precios razonables, lo más probable es que nos termine yendo bien en un portafolio diversificado. Muy bien. Y esa parte requiere formación. Bueno, pues yo creo que además ahí es donde, conociendo al loco, es donde va a poner el acento, Juan. Yo creo que lo primero que hay que hacer una persona en la inversión es formarse. Y lo he pensado siempre y creo que yo no empecé correctamente y creo que hay que intentar que la gente aprenda de los errores de otro, ¿no? Antes de hacerse la cuenta incluso. Sí, yo creo que empezar comprando acciones y formarte porque una empresa te va mal o porque no has entendido bien por qué una empresa está cayendo tanto tiempo o porque una empresa ha subido mucho y no sé si venderla o no. Empezar a formarte cuando ya estás metido en el fuego no me parece la mejor idea. Es como si te lanzas a un fuego siendo un bombero y dentro del fuego quieres aprender cómo se apaga. No me parece la mejor idea. Pero loco, si alguien que te está escuchando, Ujú. a ti ya, evidentemente a Álvaro, tiene claro que quiere invertir, después de la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué hay que invertir? Pues tengo claro que voy a invertir. Y después de la respuesta de cómo hacerlo, pues siguiéndote a ti, debe formarse. Ujú. ¿Cómo se forma? Hay muchas fórmulas. Hay libros, hay páginas web, hay contenido, hay YouTube, hay podcast. Yo tengo un curso de los héroes del dividendo que son 90 euros, pero que si la gente no acaba de conocerlo, a lo mejor no quieren eso, pues... hay Porque ya lo ha hecho. O porque ya lo ha hecho, o si lo ha hecho entonces no le hace falta, pero que hay muchos libros y mucho contenido. Pero al final lo que tienen que aprender es contabilidad. Hay una parte subjetiva y una parte matemática. La parte matemática, que es contable, es contabilidad, tienen que aprender a saber mirar un balance, una cuenta de resultados, un flujo de caja. Deben saber mirar la deuda, saber cuándo la deuda tienen que pagar las empresas, tienen que saber lo que es el flujo de caja, lo que es el CAPEX de mantenimiento, lo que es el CAPEX de inversión. Si el curso que pillen o el contenido que pillen no les enseña análisis fundamental y los 3 estados financieros, no les ha servido para nada. Tienen que aprender los estados financieros. Sobre el tema de usar métricas o no, yo no soy tan tonto con las métricas. Creo que las métricas no me gustan los datos objetivos. Creo que la bolsa es mucho más subjetiva y valoro mucho más las tendencias, valoro mucho más saber mirar las cosas y saber leer las cuentas que hacer unos cálculos que te dé un número y según ese número invierto o no. Yo no soy tanto de datos absolutos. Y luego está la parte subjetiva. La parte subjetiva se aprende de cada empresa, no se aprende a nivel general. Una por una. Claro, porque una vez que tú sabes mirar las cuentas de una empresa, tú puedes mirar las cuentas de Louis Vuitton, de Coca-Cola, de Iron Mountain, de Logista. Hay muchas empresas en el mundo que cotizan y muchas las conocerán los que nos están escuchando. Pero hay una parte que no son las cuentas, que es la parte subjetiva. ¿Cómo gana dinero Louis Vuitton? ¿Qué hace Louis Vuitton para ganar dinero? La gente dirá, vende bolsos. No. Louis Vuitton tiene Tiffany, que es la parte esta de las joyas, tiene Moët Chandon, tiene mucho más contenido, ¿no? Y luego además, Louis Vuitton, su forma de ganar dinero no es solo vender bolsos. Tiene una estrategia de lujo, sacan menos productos de los que van a vender. Crear necesidad. Para crear esa necesidad. Entonces tienes que entender cómo funciona el negocio. Y tienes que creer en el negocio y tienes que entender si el negocio va a estar en el futuro. En la bolsa no hay que batear todas las bolas. Si hay un negocio que tú crees que en el futuro no va a existir, es mejor no estar que estar y arriesgarte. ¿Por qué? Porque si yo tuviese 10 negocios que creo que no van a funcionar y 8 me equivoco y si funcionan y 2 que no, me he librado de esas 2. Y en la bolsa, por suerte, no hay que disparar a todo. Entonces es mucho mejor, aunque creyendo que vamos a acertar, suerte nos equivoquemos, disparar solo lo que tengamos convicción suficiente de que eso va a seguir creciendo o que en el futuro va a seguir existiendo el negocio. Y eso solo se puede mirar negocio por negocio, sector por sector. Si te metes en un supermercado y entiendes cómo funciona el supermercado, pues si miras otro va a ser más fácil. Pero no puedes pretender esa parte estudiarla en un curso, porque eso al final es estudiar el negocio, requiere que tú te pongas a bichear sobre esa empresa, a bichear cómo funciona, meterte en su página, a leer sobre el negocio, a leer de clientes, a leer cosas, y eso implica un poco de preparación.
cuando tú tengas ese radar hecho de 10, 15 o 20 empresas que tú has estudiado, que tú tienes preparadas, entonces te puedes empezar a poner a cuenta en el broker y puedes empezar a comprar y buscar precios y tal. El tema de la inversión requiere un trabajo inicial gordo. Luego no es tan difícil, luego ya no requiere tanto tiempo, pero hay un trabajo inicial. Entonces, pensar que puedes invertir sin ese trabajo inicial, que hay mucha gente que lo hace, lo que van a sufrir es muchos problemas y muchas pérdidas en bolsa. Os ha quedado claro en la primera pregunta el por qué hay que invertir, debemos invertir. Hemos dicho además que para empezar a invertir pues debe haber una formación, debe haber un paso previo y luego una vez hecho ese paso previo la parte de créate un broker y supongamos que ya estamos invirtiendo, que ya tenemos un cierto conocimiento, que estamos formados y que ya tenemos pues, la cuenta hecha y un dinero para elegir. Dentro de las empresas a elegir, dentro de las diferentes opciones... Quería agregar un matiz, ¿sí? Porque el 80%, si es que no más, del éxito que tiene un inversionista en bolsa no es tanto por la parte técnica, es por la psicología. Estoy de acuerdo. Y eso no se puede formar, pues es difícil. Creo que es súper importante que las personas conozcan cuáles son los sesgos comunes que hay a la hora de invertir. Porque a muchos inversionistas que pueden saber mucho de teoría, a la hora de estar invirtiendo, ver la cuenta en rojo porque comprar una acción que está bajando, la psicología los puede matar, la emocionalidad los puede matar. Lo que pasa es que yo creo que sí puedes estar más preparado. O sea, es que evidentemente hasta que no estés en el ajo no vas a ver cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente. Pero es verdad que saber ciertas cosas que te pueden pasar, cuando te pasan puedes tener cierto control. Si no eres arrogante y entiendes que cuando la bolsa caiga, por mucho que tú creas que sí, compraré más, psicológicamente te va a afectar y vas a empezar a dudar de tus inversiones. Si tú sabes eso y lo aprendes, cuando llegue el momento es más fácil que seas capaz de controlar esas emociones. Hay mucha gente que le pasa que dice, no, yo me he quedado muy clara la teoría, cuando cae la bolsa compro. Pero está muy bien, pero cuando caiga la bolsa vas a empezar a dudar porque el ser humano es así. Y si tú eres tan arrogante de pensar que no vas a dudar, cuando empieces a dudar vas a empezar a comprar un discurso porque vas a querer creer que no, que tú sí que comprar, pero es que te has dado cuenta, curiosamente, cuando ha caído la acción, que la empresa no te gustaba. Que esto le pasa a muchos inversores. Que es que justo ahora que ha caído te has dado cuenta que no te gusta la empresa. Curiosamente no te diste cuenta cuando estaba en máximo. Justo ahora. Cosas, ¿eh? Casualidades. Ahí es importante determinar el por qué las acciones están cayendo, porque las acciones pueden estar cayendo por diversas razones. Claro. ¿Problema coyuntural o problema estructural? Sí. O puede ser que el mercado en su conjunto esté cayendo. Claro. Y si el mercado en su conjunto está cayendo, están cayendo las buenas y las malas. Hay un Pues- indicador que mide la covarianza a partir de la varianza, que se llama un beta, que es un indicador de volatilidad que tiene una acción respecto al índice, que al final cuando los mercados están cayendo por una crisis, todas las acciones tienden a beta 1. O sea, todas las acciones tienden a caer con menos línea con el mercado. Entonces, claro, si tenemos una empresa muy buena que está cayendo, es una oportunidad de compra. Sí. Pero si tenemos una empresa que está cayendo porque la empresa va a quebrar, Ni no te hay que acerques, comprarla. ni con un palo. No la toques ni con un Y palo. eso lo vemos con la contabilidad, lo que decía Juan. O sea, Sí. ahí necesitamos Pero formación. muchas veces no es que vaya a quebrar, sino que a lo mejor no va a ganar suficiente como para que nos merezca la pena hacer. O puede desaparecer empresas que han desaparecido. Si miramos, por ejemplo, Los Buster. el SP500, el SP500 de hace 20 años atrás, ¿cuáles son las principales posiciones Sí, sí, respecto hoy día? ¿Cuántas de esas empresas siguen existiendo? Entonces, hay empresas que han desaparecido, que los modelos de negocio se vuelven obsoletos y puede ser que la acción esté cayendo, igual no hay que comprar porque está cayendo, pero en verdad estamos comprando un dinosaurio. Entonces, esa parte sí requiere formación y psicología. Y esa parte toma tiempo. O sea, la inversión es una parte de formación y una parte de experiencia. Y una parte de comunidad. Porque si estamos solos en esto, no tenemos con quién conversar, se hace mucho más difícil porque o sea, lo que vamos a concluir es nuestra propia verdad. Yo afortunadamente los tengo a ustedes con quienes puedo conversar de cosas, y Juan el otro día me dio una clase magistral sobre una acción y me mostró algo que yo no estaba viendo, y maravilloso poder compartir con personas. Entonces eso creo que es un elemento también súper importante para que nos vaya bien, que es pertenecer a comunidades. Bueno, vosotros tenéis cada uno en su propio canal unas comunidades magníficas, y la asociación FIRE también aglutina, es un canal pequeño, pero también aglutina como asociación sin ánimo de lucro que busca aumentar la educación financiera en nuestra sociedad, está creando comunidad y está intentando que cada vez más gente se acerque, gente que desconocía este mundo se acerque. Seguimos con esa evolución, por qué invertir, primeros pasos, ya estamos con el broker, nos hemos formado, tipos de empresas, cuál elegimos, cuál no.
Vosotros sois personas con un perfil muy dividendero, os gustan las empresas que dan dividendos, tú eres el loco del dividendo, obvio, que te gusta el dividendo. Tú, Álvaro, no tienes en el canal, no es Bratia del dividendo, pero sí que es verdad que continuamente expresas tu interés en las acciones dividenderas. Explicarnos qué es el dividendo, porque hablamos de él, pero hay gente que no sabe qué es el dividendo y por qué es interesante comprar empresas dividenderas. Álvaro. ¿Cuarto? No. A ver, lo primero es que existen diversas estrategias en la bolsa. No es que las acciones estén sueltas, sino que podemos elegir estrategias y buscar ciertas estrategias. Hay estrategias que son de crecimiento, otras estrategias que es value, está por otra parte el análisis técnico, que otra cosa nada que ver, y está la parte dividendera, que son estrategias que vamos buscando y múltiples cosas que vamos mirando dentro de lo que estamos haciendo. Entonces yo diría que el primer paso es elegir una estrategia. Algunas tienen ventajas, desventajas. Para mí claramente la del dividendo es superior a las otras por diversas razones. Para mí, pero obviamente habrá personas que van a opinar distinto y está perfecto. Pero para mí es la mejor por lo que yo estoy buscando en mi vida personal. Ahora, ¿qué cosa es el dividendo? El dividendo es simplemente un porcentaje del beneficio que una empresa, cuando tiene beneficios, se lo entrega a los accionistas. Y puede ser beneficio del año como puede ser beneficio de años anteriores. O sea, es ingreso pasivo que tiene el inversionista. Sí, también puede ser que estén repartiendo la caja. Pero si reparten la caja, eso se va a hacer un dividendo eventual que se carga contablemente contra años anteriores principalmente. Pero es dinero que le pasa a la empresa al accionista. Eso es. Y de que una persona, por el mero hecho de tener esa acción, cuando la acción entrega dividendos, ese accionista va a recibir ese dinero. Y es dinero que te llega al bolsillo, que llega a tu cuenta. Sí, donde la teoría es reinvertirlo. La base de esta estrategia es reinvertimos los dividendos. En la misma empresa a cierto precio o en otras. Pero podemos utilizarlo. No va a ser lo óptimo, pero podemos utilizarlo. Cosa que también es súper importante. El dividendo es dinero en efectivo. O sea, está aumentando nuestra renta personal. ¿Vale? Pero obviamente la lógica... Ingresos pasivos, ¿no? ¿Que se llama? Ingreso pasivo. Ingreso que tenemos... Es la misma filosofía del alquiler inmobiliario. O sea, compramos un piso, lo alquilamos y recibimos esa renta. Perfecto. Acá lo mismo, compramos acciones de una empresa donde necesitamos mucho menos capital que un inmueble y recibimos la renta por ser dueños de esa... Es buena la comparación, es decir, la gente entiende perfectamente que cuando tienes un piso en alquiler, pues el inquilino te paga una renta y tú la recibes y te la llevas al bolsillo. Pues lo mismo, tienes el dinero de unas empresas y esas empresas, que son dividenderas, te dan dinero y te lo metes en el bolsillo y lo ideal, como bien dices, es reinvertirlo. Loco, ¿qué opinas del dividendo? Loco del dividendo. Esa camiseta que, sí, para el que no sepa inglés, ¿qué dice? Mi dividendo es más grande que tu pensión. Ajá. La camiseta que vi en la zona de piso, muchas gracias, y me la pillé. Bueno, yo creo que el dividendo es el objetivo de cualquier empresa. Y hay mucha gente que se ha creído discursos de gestores y otras cosas de que, no sé por qué, el objetivo de una empresa es que crezca para que los accionistas originales vendan sus acciones. Y sinceramente me parece un objetivo incorrecto o falso o una media verdad. Nadie monta un negocio para venderlo. La gente monta un negocio para conseguir unos ingresos a raíz de ese negocio. Si los tres que estamos aquí montásemos un bar, nuestro objetivo no sería que el bar tuviese éxito y vendérselo a una compañía grande. Que podría pasar, pero no es el objetivo. El objetivo del bar es conseguir beneficios y repartirnos esos beneficios. Por tanto, el dividendo es el objetivo de cualquier empresa. Los accionistas de una empresa son los dueños de la misma. Cuando nosotros compramos acciones de una empresa, somos dueños en ese porcentaje. Y el objetivo de cualquier empresa es tener beneficios y repartírselo a sus dueños. Por tanto, el dividendo es el objetivo de la empresa. Nos guste o no. No, es que es mejor que yo lo venda. Fantástico. Lo que tú me quieras contar. El dividendo es el objetivo de la empresa. Si la empresa no reparte dividendo, a mí me empieza a sonar mal. ¿Por qué? Puede haber incentivos por los directivos que no están alineados conmigo, porque los directivos muchas veces cobran estos 8 en acciones, lo que es su objetivo, entonces venderlas en 5 años. Puede haber ampliaciones de capital extrañas con grandes accionistas para... Puede haber ciertas cosas que no me suelen gustar. Y luego cuando la empresa no reparte dividendos y todo se queda en la caja, pueden pasar varias cosas. Si una empresa no reparte el dividendo, puede o reinvertirlo en otra cosa, o quitarse de deuda, o guardarlo. Tú me dices, no, el dividendo es que se descuenta de la caja y tal, lo mejor es que la empresa guarde el dinero. El dinero tiene inflación, por tanto el dinero se devalúa en la caja de la empresa. Por tanto, que no lo repartan es peor que lo repartan. Entonces te dicen, bueno, pues entonces, pero lo reinviertan, lo van a invertir siempre mejor que tú. Eso
Yo creo que lo piensan personas mediocres y con capacidades intelectuales mermadas. Yo lo pienso así, porque pensar que la empresa siempre va a invertir mejor que tú es porque tú te consideras poca cosa. Inferior, sí. Yo creo que la empresa puede hacer inversiones mejores que yo a veces y peores que yo a veces. ¿Y qué contestas cuando te dicen, sí, pero cuando yo cobro el dividendo se descuenta de la cotización y la cotización baja? Ujú. Bueno, realmente lo que pasa es que por temas de arbitraje, por temas del trading, como habría gente que compraría las empresas antes del dividendo y luego las vendería igual, lo que se hace es que para entender temas de rentabilidad, la acción al día siguiente, el día que se descuenta el dividendo, empieza a cotizar a ese precio. Pero eso no significa que se vayan a vender o comprar. Y esto es un problema. La gente entiende el precio de la empresa, como si, de la bolsa, como si fuese el valor en libros. Nunca ha sido el valor en libros. El precio de la cotización son intercambios de compra y venta de acciones. Y cambian cada milisegundos. Poniendo el ejemplo de los pisos, pensar que si yo pongo un piso a la venta, alguien me va a pagar más o menos según haya cobrado yo el alquiler o no del inquilino que está dentro, me parece muy aventurado. Seguramente si el piso, la zona se está sobrevalorando, que el inquilino me haya pagado o no un alquiler va a ser indiferente. Si se valora la zona o se considera que la zona es mejor, subirá o bajará el precio del piso. Con el dividendo que se descuenta la cotización son gente cortoplacista. Pero si tú miras el mismo año, te puedes encontrar que ese mismo año ha estado más barata que el día del descuento y que posteriormente va a estar más cara que el día de descuento. Si la empresa es una empresa sana y saludable. Si cogiésemos una empresa que no crece, que siempre reparte el mismo dividendo, que siempre gana lo mismo y que es completamente plana, lo que a veces pasa, lo que pasa en esas empresas es que cuando van a repartir el dividendo, sube la cotización. Y cuando lo reparten, vuelve a ser precio que se mantiene constante. Y esto es muy fácil de ver, sobre todo en mineras africanas, porque las mineras africanas que tienen el problema de la guerrilla y tal, dan dividendos que tú miras el precio y te pueden ser a lo mejor incluso el 200-300%. Porque entonces ¿qué tendría que quedarse? La acción en menos 300. No pasa eso. ¿Qué ocurre? Pues que días antes de que repartan el dividendo, la acción sube ese 300%. No he visto nunca una acción que se quede en menos 300. No, Tampoco. yo tampoco. Sí, sí. Entonces, esto es un hecho. Y luego, entrando en el tema que estábamos hablando, de que el dividendo es el objetivo de la empresa, cuando nosotros invertimos en empresas, está bien que las empresas no repartan todo el beneficio, que haya un porcentaje que lo dediquen a quitarse deuda, a reinvertir en el negocio, y yo veo bien que una empresa en un momento puntual suspenda el dividendo o lo recorte si necesitas una inversión. Si la empresa suspende y recorta el dividendo porque tiene que pagar una deuda, a mí no me suele gustar, porque indicamos una mala gestión. Porque si yo tengo una empresa que gana bien y lo hace bien y me tiene que recortar el dividendo porque se ha endeudado demasiado y no ha hecho bien las cosas, puede ser una razón de irme porque puede ser una mala gestión. Puede ser. Otra cosa es que yo me vaya antes de que yo vea que no van a poder pagar el dividendo. Pero también puede ser un problema temporal. Un problema temporal, pues porque la empresa, el producto se está vendiendo menos. El ciclo económico de ese tipo de empresa. Mil cosas. Pero yo el problema temporal sí considero que son oportunidades. Y yo puedo entender el recorte de suspensión del dividendo en ese momento temporal. Pero hay que diferenciar, porque mucha gente dice, no, es un problema temporal. Y digo, ya, pero es un problema temporal porque por el ciclo económico, por el ciclo del negocio, por la sociedad, o porque han hecho una mala gestión. Porque si han hecho una mala gestión y a esa gente no se le ha echado, yo no quiero estar ahí. Y pongo un ejemplo de Nike. Nike no es verdad que sí, lo que tú quieras, pero Nike fue una mala gestión. Si no hubieran echado al CEO, yo no habría entrado en la empresa. Pero echaron al CEO y dijeron, oye, usted no hace bien las cosas, usted ha decidido que se tiene que romper con los proveedores, ha sido una muy mala decisión, Nike ha perdido volumen y ahora, oye, pues va a volver todo esto. Pues como va a volver todo esto, yo quiero que el CEO no sea el que dirija eso. Yo no quiero que el CEO que rompió con los proveedores sea el que tenga que hablar con los proveedores. Pero había un cambio de CEO y ha vuelto a recuperar la confianza en esa Claro, empresa. porque entiendo que ha sido un CEO temporal que ha hecho mal las cosas. Sí. Otra cosa es que tú veas que una directiva lo ha hecho todo mal, Y sigue. incluso se suba el sueldo. Eso a veces pasa, que lo han hecho todo mal, la empresa muy endeudada, tiene que suspender el dividendo y ves que se suben el sueldo. Yo no quiero estar ahí. Correcto. Bueno, pues estamos en las últimas preguntas, estamos acabando, dos últimas preguntas. Hemos hablado de ese concepto del dividendo. Nos gustaría que dijéramos nombres, que dijéramos empresas
de los dos grandes bloques que se dividen las empresas dividenderas, de las empresas de dividendo creciente y de las vacas lecheras. Álvaro, explica tú qué son esos dos tipos de empresas y dinos tres... Pero sin decir que son recomendación de compra. No, aquí no recomendamos nada, sino que sean de tu portafolio y 3 empresas de dividendo creciente y 3 empresas vacas lecheras. Bueno, básicamente la diferencia de vaca lechera con dividendo creciente es el porcentaje del beneficio que entrega el accionista. Una empresa que reparte gran parte del beneficio al accionista se considera una vaca lechera. Una empresa de bajo crecimiento donde el crecimiento del inversionista proviene de la reinversión de los dividendos principalmente, más que del crecimiento del dividendo. Y las que crecen los dividendos son las otras, las que permanentemente año contra año los dividendos van creciendo, ya sea porque la empresa tiene beneficios crecientes, que es lo sostenible en el largo plazo, o porque la empresa empieza paulatinamente a aumentar el porcentaje del beneficio que entrega. Ejemplos de empresas de dividendo creciente: Microsoft, o Microsoft, como dicen acá. Microsoft. Sí. McDonald's, que son dos empresas que tengo en el portafolio y me gustan las dos bastante. Y cada año crecen. Cada año los dividendos van creciendo. Y Bueno. otra histórica que siempre se comenta en esto de la famosa DGI es Johnson & Johnson, una farmacéutica. Es curioso porque ha habido varios que han dicho que Microsoft no es dividendera. ¿Cierto? ¿Quién? Han dicho, hay varios influencers que han dicho que Microsoft no es Que dividendera. lo ponen de ejemplo de empresa de crecimiento, pero que no reparte dividendo. Y, Lo que pasa es que es interesante lo que ocurre con Microsoft, porque es una de las 5 empresas que más cantidad de dinero reparte a los accionistas. Curioso. Sí, en volumen de dinero. Lo que Pero pasa no es que- dividendera. Lo que pasa es que el precio de la acción es muy alto en relación al dividendo que entrega. Entonces la rentabilidad, que simplemente es la división entre el dividendo y Pero el el precio precio, actual. Porque el que Pero la el precio actual. comprará el que la hace compró 10 en el años. 2000 o en el 2000 no, y pico, ese tiene un 10% allí. Más, una cosa más. así. Claro. Entonces, Sobrecoste. Entonces, Sobreprecio de coste. son 3 conceptos que hay que diferenciar: la rentabilidad por dividendo, la rentabilidad sobre tu costo de compra y la velocidad de crecimiento del dividendo. Son 3 métricas que hay que mirar en esta Este tipo de empresas de crecimiento. Entonces, Microsoft es una empresa que es histórica de dividendo creciente. Si la compramos hoy día, la rentabilidad por dividendo hoy es baja, menos del 1%. Pero esos dividendos crecen a una tasa del 10-12% al año. Es bestial, en la medida en que los beneficios de la empresa siguen creciendo. Pero esa ha sido la tasa de Eso, crecimiento. eso la gente no lo entiende mucho y me parece que es súper fundamental. Porque cuando ves a gente que critica el dividendo o gente que está entrando en el dividendo, se quedan como si fuese un bono y ven la rentabilidad por dividendo como algo fijo. Y digo, no, las empresas suben creciendo. Y te dice, no, pero lleva dando un 3% toda la vida. Digo, ya, pero la acción ha ido subiendo toda la vida. Entonces, el que la compró hace tiempo ya no tiene un 3, tiene un 12 o un 15. Porque el dividendo sube. Y no solo hay que mirar la rentabilidad por dividendo, hay que mirar la tasa de crecimiento que tiene. Y 3 empresas de las llamadas vacas lecheras, y explica un poquito ese concepto. ¿Por qué le llamamos vacas lecheras? No, pues son empresas que reparten mucho beneficio. El vaca lechera, el nombre propiamente tal, es un concepto muy antiguo de la filosofía norteamericana de administración. De no vender la carne de la vaca, sino de aprovecharte de la leche. Claro, somos productores de fruta más que productores de hortalizas. Mantenemos el árbol y no cortamos la planta, en el fondo. Y empresas de este tipo, voy a mencionar empresas chilenas, que nunca hablamos de Mira, empresas chilenas. 3 empresas. AFP Habitat reparte el 95% del beneficio ¿Qué es, a los precios. ¿Qué es ese tipo de empresa? Es una empresa gestora de fondos, básicamente. Vale. Reparte el 95% del beneficio, dividendo creciente y sobre Pero alto dividendo. 10-12% de entrada a los precios actuales, y que los dividendos van creciendo a 5-8% al año. ¿Puedes repetir el nombre? Entonces no es una vaca lechera. Bueno, es una vaca lechera con dividendo porque creciente. Es reparte tipo el logista. reparte el 95%. ¿Y cómo crece un 5, un 8? No perdiendo tanto. Porque le va muy bien. Porque dentro del modelo de negocio que ellos tienen incorporado el crecimiento. Ellos van cobrando a los clientes cada año más. Vale, pues basándonos en esta tesis que tú dices que la vaca lechera es un porcentaje y no si crece o no el dividendo, una empresa que tuviese, no sé, no se te va a ver, Claro, afírmate. una empresa que tuviese una rentabilidad por dividendo baja y un payout bajo, payout es el porcentaje que reparte el beneficio, y que no crece, y que el dividendo es plano, sería una vaca lechera o un dividendo creciente. Si el dividendo... Dámelo La antes. rentabilidad por dividendo es baja, ¿Ya? el payout es bajo, ¿Ya? pero no crece. El dividendo lleva estancado en el 2% varios años. Ni es vaca lechera ni es dividendo, vaca claro. lechera, Yo creo que es una vaca lechera cara. Es que yo creo que la diferencia entre vaca lechera y dividendo creciente no es tanto O sea, el porcentaje del beneficio, sino si el dividendo crece o no. Bueno, hemos hablado de esa empresa, vamos a centrarnos. Es que le doy una vuelta, le doy una vuelta. Dinos dos más, Álvaro. ¿De vaca lechera? De vaca lechera, sí. Luego pasamos a loco. Pehuenche. Pehuenche. Pehuenche es una empresa eléctrica chilena
que reparte el 100% del beneficio y tiene un 12% de retorno por dividendo más o menos. ¿Tú la tienes en tu cartera? ¿La tienes? Sí. ¿Y estás contento? Son 3 centrales de paso eléctricas, entonces no tiene crecimiento esa empresa porque son simplemente 3 centrales eléctricas y No, todo el beneficio... Tendría que haber una cuarta para claro, que creciera. tendría que crecer, construir una cuarta, etc. No, son 3, históricamente 3 y todo el beneficio se lo entregan. Los dividendos varían porque depende del precio de la electricidad. El beneficio de la empresa va a depender del precio de la electricidad. Pero promedio, 10-12% al año. No está mal. ¿Y la tercera? Toma. ¿Tiene ADR esa? No, esa empresa no tiene ADR. Bueno, pues habrá que hacerse chileno para poder comprarla. Sí. Entonces tenemos que casar. Nos vamos a tener que casar. Para comprar acciones en Chile se necesita DNI chileno. Pues nada, habrá que ir a Chile. Sí. Eh, La otra es Sofri. Sofri. Sofri es un centro comercial que es zona franca Sí. y reparte el 100% del beneficio del accionista. Y también un alto dividendo. 10-11%. Qué bien suena. Sí. Yo creo que son tan baratas las tiendas justo por eso, porque no puede entrar gente de fuera. Claro. Está coto cerrado. Hay dos cosas de por qué las empresas chilenas son tan buenas para esta estrategia. Primero, la ley chilena establece que todas las empresas tienen que repartir al menos el 30% del beneficio. Por del ley accionista. todas tienen que ser dividenderas. Qué Claro, bonito. Si hay beneficio. Lo que pasa Qué es que bonito. Qué bonito, ¿verdad? Lo que pasa es que eso genera que el mercado chileno crezca menos, porque como todas están Repartiendo. entregando, no tienen tanta reinversión en el propio negocio. Entonces eso hace que los múltiplos a los que cotizan sean más bajos. Por lo tanto, las rentabilidades por dividendos son más altas del mercado en su conjunto. Pero también está el hecho de que como la gente de fuera no puede entrar, Porque además es un mercado que es chico. Entonces un gran fondo no puede ir y comprar acciones de Sofri porque no tiene un free float, que es el porcentaje de las acciones libres de circulación. Bajo, los fondos no pueden entrar. Y los minoristas van a aprovechar el inversor Y los particular. minoristas no. O sea, Chile es brutal para el dividendo porque es mercado chico, donde no hay fondos que están entrando por tamaño, fondos internacionales, y la ley esta hace que las rentabilidades por dividendo sean altísimas. Pues Mi enhorabuena, portafolio. enhorabuena y felicidades. Mi portafolio promedio renta más o menos un 8% en dividendos. Y con acciones que tienen dividendo creciente. Por ejemplo, en Chile, dentro de dividendo creciente, está embotelladora andina, que es Envidia. Coca-Cola. Es Coca-Cola, es un embotellador de Coca-Cola. Los dividendos crecen al 10% al año. Espectacular. Y si la compramos hoy día, la rentabilidad por dividendos de entrada es un 7,5%. Y creciente. Y creciente al 10%. Por eso la independencia financiera es más fácil en Chile. Pues dejamos las empresas chilenas y vamos al resto del mundo, porque no creo que nombres, Juan, ninguna empresa chilena, ¿verdad? Entre las tres. No tiene pinta. Vamos a ver Por qué. eso se quiere casar conmigo, Juan. No veo futuro ahí. seguro que no. Loco, 3 empresas de dividendo creciente de tu cartera y 3 empresas de tipo vaca lechera de gran dividendo también de tu cartera. Yo creo primero que, porque inicia un poco el debate ahí, yo creo que el concepto de dividendo creciente y vaca lechera, y muchos conceptos de la bolsa son muy subjetivos y me gusta deformarlos y darles una vuelta porque muchas veces hemos decidido cosas que a veces no tienen por qué ser algo escrito en piedra. Y te he puesto el ejemplo ahí, ¿no? Una vaca lechera siempre consideramos que es un alto payout, ¿no? Pero muchas veces ese alto payout indica un dividendo creciente por múltiples razones. Una empresa con un alto payout que tiene un dividendo creciente, yo creo que es un dividendo creciente. No creo que se la pueda considerar vaca lechera. Y menos por rentabilidad, porque Logista yo creo que es un dividendo creciente. Me daba un 7 y ahora me da un 7, pero multiplicado por 2 la cotización. Por tanto, me está dando un 14 o un 15 por el precio de compra. Al final, creo que la diferencia, y el payout era un 60, entonces realmente no era tan grande como para considerar una vaca lechera, por mucho dividendo que diera por yield. Entonces, si obviamos el yield y obviamos el payout, ¿qué diferencia una dividendo creciente y una vaca lechera? Yo siempre lo he pensado por lo que crezca el dividendo. Creo que es la única medida de calcularlo. Y aún así es muy subjetivo, porque a lo mejor para ti una empresa que crece un 1, un 2, es una vaca lechera, porque consideramos que crece muy poco. Pero para otro, el hecho de que crezca lo más mínimo ya es creciente. Porque estamos acostumbrados a empresas que no crecen, incluso decrecen, y como son vacas lecheras y dan rentabilidades muy altas, pues le puede compensar. Entonces yo creo que el concepto de dividendo creciente y vaca lechera, pues curiosamente es subjetivo y va a depender mucho de la persona. Y que cada persona decida que es para ella, o para esa persona, que es un DGI y que es una vaca lechera, es primordial. Pues loco, dinos 3 que tú tengas claro que son dividendo creciente y dinos 3 que tengas también clarísimo que son vacas lecheras. Mira, dividendo creciente yo creo que sería clarísimo Louis Vuitton. Claro ejemplo de dividendo creciente. Aunque este año no lo haya subido. Este año no ha subido porque está pasando un problema temporal, pero creo que volverá a subir. Creo que Logista es otro dividendo creciente y Game Workshop es otra. ¿Cómo es esta? Game Workshop, la de Warhammer, la GAU. Fue la empresa. Sí, yo creo que ¿Británica? Sí. Yo creo que estas 3 empresas son DGI, clarísimas, y vacas lecheras. Pues tengo mis dudas porque
incluso dentro de mi portfolio hay vacas lecheras que no lo son tanto, porque Repsol, quizá. IPR ha crecido bastante, Resort ha crecido bastante. Yo creo que podrían ser vacas lecheras Fushuyuan, que es la de la funeraria, que no crece tanto. O podríamos poner también empresas como... estoy pensando que tienen más alto yield. Sí, Pero es que, claro, British American Tobacco también ha subido muchos dividendos. sí, cierto. Da un dividendo muy alto, pero también lo ha subido. Bueno, pues has nombrado varias, es decir, he dicho 3 y has nombrado a un montón. Si una empresa tiene un payout bajo, que era el ejemplo, Mm. ¿por qué no crece el dividendo? Payout es el porcentaje que reparte la empresa en O dividendos. sea, si tiene un payout El beneficio, bajo, porcentaje de significa beneficio. que la empresa está reinvirtiendo en el propio negocio. Sí. O Si no lo está tiene por qué. manteniendo en caja, No tiene por qué, puede estar quitándose deudas. pero es una forma de reinvertir en el propio negocio. Pero si se está quitando deuda y no termina de quitarse la Pero deuda... si está quitándose deuda, está pagando menos intereses. Por lo tanto, debería tener un espacio No, para no, que el es dinero... como si recompra acciones. No También tiene está. por qué, porque puede ser que tenga un calendario de deuda muy concreto y tiene que estar pagando esa deuda hasta que pasen 10, 15 años, no va a convertirse en dividendo creciente. Estoy de acuerdo contigo que cuando se quite toda esa deuda, el dividendo puede subir muchísimo. Pero hasta entonces, ¿qué es? Una vaca Pero sí. lechera cara. Pero si una persona, por ejemplo, ejemplo de persona, si una persona tiene una deuda y paga 500 euros mensuales Sí. y está todos los meses pagando, Es aportando que un no va porcentaje así, mayor, no todas las deudas son así. Hay deudas que tienen vencimiento. en bolsa la mayoría de las deudas son bonos bullets. Sí. ¿Qué opináis de las recompras? Recompra de acciones. Depende. Si la están recomprando cara, Es un error. le están quitando valor al accionista. Yo es que pocas veces he visto unas recompras que se ven bien hechas. British American Tobacco las hizo muy bien. Pero lo que veo normalmente con las recompras... IPR también está haciendo recompras ahora que está baja. Creo que no, porque IPR tiene que ampliar capital para seguir creciendo, no es su única manera, que no tiene deuda. Yo la sensación que tengo es que las recompras, la mayoría de las veces, Las recompras, de todas formas, porque aquí el perfil del que nos escucha es muy variado y hay gente que lo tiene clarísimo. ¿Puedes explicar qué es una recompra? recompras básicamente es que con el dinero que le queda a la empresa de flujo caja libre, una vez quitado el CAPEX de mantenimiento o de inversión, destinan una parte a deuda, una parte a dividendo y una parte a comprar sus propias acciones en el mercado. Para que esas acciones, al no estar en el mercado, pues Pueda subir, ¿no? La cotización. no solo subir la cotización, que por ejemplo el dividendo te cueste menos, porque hay menos gente a la que repartírselo. Al final reduces el número de acciones. Entonces, si antes había 100 acciones y ahora hay 90, y tú repartías 100 euros, pues ahora caemos a más de 1 euro por acción, Muy bien. porque vas a repartir 100. Entonces, yo el problema con las recompras es que a lo largo de mi vida inversora, yo no llevo muchos años, yo llevo de 2018, lo que he visto, cuando he visto cosas históricas y tal, es que la mayoría de las empresas cuando recompran cuando están caras. Entonces, la sensación que me da con las recompras es que es como el comunismo. En teoría funciona, pero en la práctica nadie lo ha hecho bien. Claro. Es muy clásico de Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchas empresas que tienen la política de recomprar independiente de cuál sea el precio de mercado. Y si la bolsa está cara, van a recomprar caro. Claro, y luego cuando, Error. cuando las cosas van mal y están las acciones bajas, suspenden las recompras y siguen perdiendo el dividendo. Cuando lo coherente sería solo al revés. Sería suspender el dividendo y hacer solo recompras, porque es cuando la estás comprando más barata. Yo soy de la opinión que una empresa que esté por encima de PER 20 no debería hacer recompras. Porque está cara. Las empresas deberían hacer recompras por debajo de PER 20. Y yo no vería mal que una empresa, si la situación cae muchísimo, suspendiera el dividendo para hacer recompras. Porque entiendo que es un problema temporal y yo tengo ya una cartera diversificada, suficientemente diversificada para no cobrar dividendos de esa empresa en concreto y decir, oye, dedícate a recomprar ahora, masivamente, y ya me darás dividendos el año que viene. Yo estoy encantado. Sí. ¿Qué pasa? Que tenemos un público que, ¿cómo va a suspender el dividendo de esta empresa? Y digo, tío, pues tienes 50, 60 empresas y si no te lo suspende por hacer las cosas bien, bendito problema. Pensando en el futuro de la empresa. Claro, porque aparte esa empresa estará un año o dos recomprando masivamente y cuando la empresa se empieza a recuperar, empiezas a dar dividendos, te sale dividendo tirado de precio. Claro. Hay que pensar a largo plazo, que es algo muy importante. No pensar solo en el corto, sino Ahora que- largo plazo. No hay ninguno lo hace. Ninguno. Así que recompras no. Vale. Las empresas que están en bolsa, en algún minuto salieron a bolsa. Sí. Entonces, Iniciaron su andadura, salieron a están bolsa. los accionistas iniciales, los dueños iniciales, Sí. que ellos, como bien explicaba Juan al principio, viven del dividendo, el objetivo es el dividendo. Entonces, cuando la empresa cae mucho en cotización, hay muchas familias que tienen empresas, que yo he conocido algunos en Chile, que son dueños de empresas que están en bolsa, dicen, yo me pago el dividendo igual. ¿Por qué? Sigo cobrando mi dividendo. Porque mi familia necesita ese dividendo. O sea,
Yo entiendo la lógica que si realmente son solamente fondos que están buscando máxima rentabilidad a los principales accionistas, ok, no recompremos, o sea, recompremos y sujetamos los dividendos. Pero cuando son familias, en Chile pasa mucho, de que tenemos controladores grandes, una familia que dueña del 51% de las acciones de una empresa. Esas empresas van a seguir pagando el dividendo. Bueno, y que muchos accionistas son accionistas que han comprado esa empresa. Y entonces lo que pasa es que apretan mucho, muchos minoristas aprietan y por eso no suspenden el dividendo. Pero eso es así, y estoy de acuerdo contigo, porque al final si hay gente que vive el dividendo no lo pueden hacer. Pero eso también provoca otros problemas, por eso yo creo que la diversificación es mucho más correcta. Muy importante. O sea, nosotros como inversionistas minoritarios tenemos que diversificar. O sea, la diversificación no es solamente proteger el capital, Sí. es proteger los flujos que nosotros En tenemos. empresas, en países, en sectores. Pero que las recompras al final, si se hacen bien, en teoría serían maravillosas, pero es que no se hacen bien. Entonces, No, si se lo recompra caro. no se van a hacer bien, ¿por qué no se hagan? Claro. Muy pocas veces he hecho yo buenas recompras. Bueno, has puesto algún ejemplo de buena, Dígame. y seguro que hay alguna más, pero es la minoría. Sí. Vamos a terminar. Última pregunta. La última pregunta típica de este canal. Álvaro, como tú sabes, que ya estuviste invitado, hay un vídeo de Álvaro de 10 minutos. Pero Se ha alargado un poquito. Primero Juan, para que no tenga tiempo. Perfecto. Vale, porque bueno, pues sí, es el invitado, ¿no? Es el invitado. Juan, en este canal la última pregunta siempre es que el invitado se haga una pregunta a sí mismo, la que le gustaría que le hiciera el entrevistador, y evidentemente pues que se la conteste. ¿Qué te gustaría que te hubiera preguntado, que te hubiéramos preguntado hoy en esta entrevista? Me hubiera gustado que me preguntaseis qué busco yo con la inversión. Perfecto. Juan, ¿qué buscas tú con la inversión? Porque creo que es una cosa que se lo pregunta a poca gente. Y creo que cuando la gente... Yo soy loco del dividendo porque creo que es la mejor estrategia. Entonces hay mucha gente que se pone, es que eres muy sectario, es que solo crees en el dividendo. Digo, es que has venido a hablar con el loco del dividendo. No soy el loco del indexado. Claro, el loco del Bitcoin. Claro, no sé qué esperaba. Ni del oro. No sé qué esperaba. Yo respeto otras estrategias, aunque no comparta que considere que sea una estrategia buena o que no comparta que pueden ser una estrategia mejor que la mía. Respetar no es compartir. Son cosas diferentes. Y a mí me encanta debatir con otras estrategias y comparar ventajas e inconvenientes, ¿no? Pero tengo la sensación de que si mucha gente se preguntase qué busco con la inversión, acabarían en el dividendo. Ojalá. Pero mucha gente cuando invierte tiene que preguntarse ¿qué busco yo en la inversión? Porque si tú me dices, no, mira, yo es que busco maximizar mi capital de la mejor manera posible, ganar el mayor dinero posible para que me quiera comprar una casa, así. Digo, vale, es raro que quieras hacer eso, pero bueno, porque lo normal sería... Respeto, pero no comparto. Claro, sería mucho mejor invertir en dividendos y esa casa y llegar al 100%, porque en dividendos vas a ganar mucho más que lo que vas a ahorrarte de esa cuota de hipoteca. Pero bueno, hay mil casos. Me quiero de viaje, me quiero comprar un coche, lo que sea. Pero si toda la gente se preguntase de verdad qué busca con la inversión, la mayoría de ellos te van a decir poder vivir de mis inversiones. En algún momento. Antes o después. ¿Por qué? Porque te dicen, no, yo es que soy encantado siendo médico, estoy encantado siendo abogado. Perfecto. Bueno, hay gente que está encantada en su frutería, pero bueno, son otros perfiles. Cuando tú estás encantado con tu profesión, yo puedo entender que tú no te quieras retirar joven, pero vas a querer retirarte en algún día. O vas a querer tener la libertad de poder, digamos, usar tu trabajo, ese dinero, para emprender, hacer un trabajo distinto o mil cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, he dicho muchas veces que yo solo dejaría mi trabajo por cuenta ajena, no cuando mi parte de YouTube generase mucho dinero, sino cuando yo con los dividendos estuviese cubierto de la vida, porque yo creo que lo de YouTube es volátil. Entonces, a mí me permitiría dedicarme enteramente a YouTube, tener unas rentas pasivas que cubren mis gastos. Que serían los dividendos. Claro, no es dejar de trabajar, es poder hacer un trabajo más volátil, más inseguro y que depende mucho más de otras cosas. O, por ejemplo, dedicarme a la escritura. A mí me encantaría escribir libros y tal, pero sé que si yo puedo escribir libros de fantasía me puedo morir de hambre. Entonces, pues si yo escribo libros de fantasía con 2.000 o 3.000 euros al mes, pues si mis libros los compran 4 seguidores míos por hacerme el favor, pues tampoco pasa nada. Porque no necesito los libros para comer. Entonces, cuando tú inviertes, no tiene por qué ser buscar la independencia financiera y estar con un coco en la playa. Schwarzenegger, que fue uno de... Con lo que cansa la playa, además. Claro, a mí me encanta la playa, pero yo por ejemplo... Mejor piscina, ¿verdad? Schwarzenegger, cuando fue a Estados Unidos después de ser Mr. Olympia, varios años, él había ganado muchísimo dinero con el tema de Mr. Olympia. Y él lo que hizo con el dinero es ser independiente financiero. Compró un bloque de oficinas, un bloque de oficinas, los alquiló
y ella tenía su... Sus rentas pasivas que le Él ya garantizaban tenía su vida cubierta. vida cubierta, claro. Y ahora dijo, ahora quiero ser actor. Es que es muy diferente buscar sueños laborales con un ingreso pasivo de 2 o 3 mil euros que dejar de trabajar, que eso. Entonces, si tú hablas con la gente y le dices, oye, ¿tú qué buscas en la inversión? La mayoría de la gente te va, si son sinceros consigo mismo, te van a decir vivir con la inversión. Lo que pasa que hay gente en redes que va de value y su objetivo es vivir de la inversión a costa de tus comisiones. Y quieres montar un fondo, o quieres montar no sé qué. Y entonces también quieres vivir... Ojito con las comisiones. Claro, pero entonces tú quieres vivir de la inversión a costa mía. Y me parece bien, en los fondos yo tengo muchos gestores de fondos amigos míos y considero que los fondos hacen una labor concreta. Pero entonces, no me digas a mí, que yo soy un inversor particular, que la mejor estrategia para mí es un value. La mejor estrategia para mí en particular es invertir en una inversión que me genere rentas para poder vivir de ello. Entonces, aquí alguno me dirá, no, pero claro, yo puedo indexarme, o hacer una cartera permanente, o hacer cualquier otra cosa, y luego hacer la regla del 4% y todo eso. Claro, aquí hay un problema, y es que cuando se habla La de... regla del 4% es retirar el 4% cada año de tu volumen, de tu capital, de tu patrimonio, vivir de ello, de ese 4%, porque se supone que ese patrimonio va a crecer más del 4, va a crecer al 7 o al 8%. Claro, normalmente te dicen, no, es que la media del S&P 500 es un 7% anualizado. Entonces, si le sacas un 4, como vas a sacar un 7, pues no perderías nunca dinero y a largo plazo tendrías cada vez más y no perderías tu capital. Ya, pero es que el problema de eso son varias cosas. El primer problema que hay es que ese 7% anualizado no es una renta fija. Es que hay años que saco un 20 y a lo mejor hay años que tengo menos un 40. La rentabilidad del indexado no es constante. Y esto es una cosa que omiten a sabiendas. Década de los años 70, década de los años 2000, hay ejemplos en la Muchas historia. décadas. Entonces, el tema es que cuando esto se omite y digo, oye, es que a lo mejor los 10 años primeros de tu IF o unos pocos después, te pilla una década así. Y en los pocos años de ese 4% te has comido todo tu capital. Entonces te dicen, no, pero puedes tener entonces una cartera permanente, que tienes un poquito de no sé qué, un poquito de liquidez, y eso es más o menos mantiene el patrimonio. Y ahora, si tengo algo de liquidez, pues tengo algún... Me parece un jaleo de inventar el dividendo cuando ya existe. Y además tienes que vender, por lo que cuesta vender, porque Claro. cuando sube, uy, no quiero vender porque está subiendo, y cuando baja, no quiero vender porque ahora Es muy complicado. Entonces, cuesta abajo. Creo que mucha gente se queda con la cosa de, no, es que voy a inventar una cosa porque he creado una cosa que tú metes ahí y participas en venta y compra de edificios y entonces vamos a repartir una renta a raíz de esto. Es como querer inventar el dividendo y me da que la sensación es que se intenta inventar el dividendo porque creen que no existe o porque mucha gente ha soltado falacias con esto. Y a lo que iba, un indexado que empieza a vender patrimonio está pagando mucho más dinero que un dividendero. Porque tiene que pagar la comisión del indexado, tiene que pagar la retención de origen que estás perdiendo, que será entre un 15 o un 30%. Que no la recuperas en Hacienda como hacemos el inversor particular. Por tanto, y tú me dices, más la venta de las plusvalías, porque entiendo que tiene plusvalía, 19% o más. o más. Y ya tú dices, el dividendo tiene el 19% más. Por lo tanto, ya tengo dos cosas que me ahorro, retención de origen y esto. Y me dicen, no, pero es que un inversor, comisiones. claro, me dice, pero pierdes el interés compuesto cuando eso. Ya, pero es que me lleva más tiempo invirtiendo o viviendo de mis rentas. La media de la gente se lleva más tiempo viviendo de las rentas que invirtiendo. Porque acabas invirtiendo 10, 15, 20 años y viviendo 30 o 40 años de La ello. esperanza de vida está creciendo. Claro, entonces lo más normal es que tienes más tiempo viviendo de eso. Entonces te dicen, aunque fuese peor, que es discutible, la parte donde inviertes, la parte en la que retires, sale mucho peor. Y si tú haces la media, te sale mucho peor fiscalmente, por las comisiones y todo, invertir en cartera permanente o indexado que en dividendos. Y aún estamos hablando de que si ganamos la misma rentabilidad, que esto es otra falacia, porque se hace este debate cuando se obvia que un dividendero lo más normal es que supera el S&P 500 haciendo dos cosas muy sencillas que la gente obvia y que son los grandes problemas de los indexados. Los indexados hay dos tipos, el equiponderado y el no equiponderado, y tienen dos fallos que un inversor particular lo evita. El fallo de un indexado no equiponderado es que compran las empresas que más capitalizan al precio que están, por lo tanto compran las más caras, lo más caro.
¿Qué pasa? Un inversor particular puede obviar esas empresas y comprar lo más barato Del momento. del momento. Y lo más caro, o venderlo o no comprarlo. Simplemente haciendo eso ya superas a todos los índices. Porque no compran lo más caro. Y es muy fácil. Segundo, es que los índices realmente tú no los compras. Tú compras un fondo que replica un índice. Y tiene que estar comprando y vendiendo acciones cuando alguien se va, cuando alguien mete. Y está haciendo unas operaciones que tú te ahorras. Tú compras lo que está barato. Y además, si tú consideras que una empresa ha caído mucho, tú puedes meter más dinero. Claro. Un índice no puede meter más dinero. Aprovechar las caídas para No meterle puede, más no puede. dinero, claro. Y en el equipo ponderado pasa una cosa, que evitas esto, porque no compras lo que está más caro. Están todas igualadas. ¿Sí? Claro, pero pierdes otro fallo, y es que la empresa que más sube, la venden porque tiene que equiparar. Entonces, un inversor particular, cuando una empresa se le va todo de boom, no tiene por qué venderla. Sí, sí. Si una empresa pasa de pesarme un 2 a la de pesar un 7, Pues que pese el 7, como si se va al 10. Claro, entonces- Menudo problema que crezca la empresa. claro, en cambio, un equipo ponderado la van a capar porque todas tienen que pesar un 2. Entonces, eso, dos problemas que tienen los índices, un particular no los tiene y por eso los particulares acaban superando los índices. ¿Qué pasa? Se usa el argumento de que la mayoría de los particulares no superan a los índices, pero es que la mayoría de los particulares no ganan dinero en bolsa, porque la mayoría de los particulares no se forman, compran acciones a lo loco. Solamente los que están escuchando, todo el mundo que ha perdido dinero en bolsa, los que ellos saben, son gente que sin información. O fondos de los grandes bancos que les enchufan. Mil cosas, mil productos, pías mil pías y mil productos bancarios, que hay horrible. Pero que las acciones particulares, la gente pierde dinero, es normal. La gente no se forma. Si tú tienes un mínimo de formación, es muy fácil superar los índices. Y se intenta vender eso como que es súper complicado y que es súper difícil. Y lo voy a decir claramente, a mí eso me huele fatal, porque no es difícil superar los índices. Y que haya tantos influencers con mucho interés de decirnos que es muy difícil superar los índices, cuando yo, que soy un inversor del montón, lo supero haciendo 4 cosas. Bueno, del montón bueno. No, todo el montón bueno. Pero yo siempre digo, señores, creo que yo hago lo pasa todo el mundo. Que yo no soy una mente privilegiada, ni un crack a la vida. Soy un tío normal. Y lo que yo hago lo pasa todo el mundo. Simplemente no me dejo llevar por la masa. No compro cosas que están caras. No vendo una empresa cuando empieza a subir un poquito. Simplemente haciendo 4 cosas. Y Sentido común. Sentido común. Que no es tan difícil. Pues Juan, empezamos contigo, vamos a terminar con el anfitrión. Álvaro, la última pregunta, como tú bien sabes, es hazte una pregunta a ti mismo, contéstala. ¿Qué te preguntarías? ¿Cuál es el concepto central que todas las personas deberíamos conocer en la inversión? Y es el interés compuesto. Yo creo que nos falta Muy bien. mucho de... Qué manera tan bonita de terminar la entrevista. ¿Verdad que sí? de hablar sobre el interés compuesto y el efecto de la capitalización a lo largo del tiempo. Creo que las personas, independiente de la edad, porque una persona que empieza a los 40 años, 45, hay personas que dicen, no, que ya soy muy viejo para empezar. Las pelotas, tienen mucho tiempo por delante para invertir. Y además las personas que parten a los 40, 45, 50 años, tienen hijos. Y esos hijos, o sea, enseñarle a un niño pequeño los conceptos de inversión es brutal. Un niño que empieza a invertir antes de los 18 años, olvídense cómo va a estar a los 60. Jubilación no tiene ningún problema. Empezó tan pronto, que el efecto largo plazo, por el interés efecto del compuesto. tiempo. Al final, el gran componente que multiplica el capital en la fórmula de interés compuesto es el N, que es el exponente de la ecuación. El valor futuro del dinero igual al valor presente por 1 más la tasa de crecimiento elevado a N. N es el componente central. Mientras mayor sea el N, más capital juntamos. Y de eso se habla muy poco. Entonces, para mí, y como Juan, tenemos que hacer mucho a hablar del interés compuesto porque es un componente que es central. El efecto bola de nieve, como el libro de Warren Buffett. Yo ahora estoy empezando un proyecto de educación financiera para padres e hijos que se llama Rinolandia. Rinolandia. Lo dejamos acá en el primer comentario, que básicamente enseña un poquito de finanzas a niños y a padres que le expliquen a niños. Interesantísimo. Finanzas para padres. Claro, pero el concepto central es interés compuesto. Y ese es el concepto que tenemos que Que hablar. que los niños lo aprendan es muy importante. Es muy importante. Y primero lo van a aprender por los padres, que los padres lo aprendan y se lo puedan Y se lo puedan transmitir, claro. O sea, mi hijo va a gritar interés compuesto y dividendo cuando Antes que Forza Barça, ¿no? antes que Forza Barça y antes que aprender a limpiarse el culo mi hijo a saber lo que son los dividendos. Va a tener Y clarísimo. el interés compuesto, sí, claro. Sí, sí. Pues amigos, muchísimas gracias. En primer lugar al anfitrión por acogernos y también, por supuesto, al loco. Ha quedado una entrevista más larga de lo habitual. No son Lo bueno es que eran 10 minutos. 10 minutos pero bueno, supongo que la audiencia estará encantada con esta entrevista. Gracias a los dos.
Muchas gracias, un abrazo muy grande, que estén muy bien. Chao, chao.